Buenos días. En principio quería hacerles saber de que se ha subido a la página web de la Comisión 4 el listado de alumnos que por no haber presentado ninguno de los dos trabajos prácticos han perdido la cursada. Los que han presentado un solo trabajo práctico y que deben rendir el recuperatorio, y aquellos alumnos que no están inscriptos en el SUI guaraní y deben regularizar su situación para poder rendir el segundo parcial. Les pido que por favor ingresen y verifiquen la información, ya que conforme figura en el cronograma, el titular de la materia, el doctor Jiménez, hizo saber de que quien no presentaba ninguno de los dos trabajos prácticos perdía la cursada, y quien había presentado un solo trabajo práctico debía rendir directamente en el recuperatorio. Así que les pido por favor que verifiquen esa información en la página. Y a su vez me indicó de que los alumnos que no están inscriptos en el SUI guaraní, que también figura en la lista, deben tratar de regularizar esa situación antes del segundo parcial, porque si no, no van a quedar habilitados para rendir. Bueno, vamos a seguir explicando, en este caso, la bolilla 12 del programa, en la cual estamos analizando fundamentalmente las funciones propias y exclusivas de cada una de las cámaras del Poder Legislativo Nacional, es decir, del Congreso Nacional, conforme la Constitución Nacional. Vimos, también una cuestión que deseo aclarar antes de continuar. Como el lunes 3 es la fecha del recuperatorio, yo no voy a dar la clase virtual ese día y vamos a retomar las clases el día 5 de mayo a las 11:30. Esto también lo aclaro porque como el día 3 está destinado al recuperatorio, bueno, vamos a dejar esa fecha reservada solamente para esa actividad y yo voy a retomar las clases el miércoles 5 en forma virtual. Bueno, decía, en la última clase del lunes hicimos referencia introductoria a la bolilla 12, diciendo que por regla general la Constitución establece que las cámaras actúan en igualdad de condiciones. Es decir, la regla general es que la iniciativa legislativa puede iniciarse en la Cámara de Diputados o puede iniciarse en la Cámara de Senadores, y que eventualmente, conforme sea esa situación, una de las cámaras actúa como iniciadora y la otra actúa como revisora. Y luego, en la próxima clase, seguramente en las próximas clases vamos a ver el tema del proceso de sanción de las leyes, donde está explicitado el rol de cada una de las cámaras como iniciadora o revisora. Pero en principio, la regla general es que cualquier proyecto puede iniciarse en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y en ese contexto ambas cámaras pueden funcionar como cámara iniciadora o como cámara revisora. Sin perjuicio de lo cual, la Constitución Nacional establece determinadas normas en la cual le da, por ejemplo, a la Cámara de Diputados el carácter de cámara iniciadora. Esto es cámara iniciadora en materia tributaria, es decir, todo proyecto de naturaleza tributaria tiene que iniciarse en la Cámara de Diputados, ya sea con la creación de un nuevo impuesto, de una nueva carga, o eventualmente reformándose las existentes. Por ejemplo, hace poco
la reforma de la ley del impuesto a las ganancias, por ejemplo, el debate parlamentario se inició en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿eh? Porque todo lo que tiene que ver con la materia tributaria es competencia de la Cámara de Diputados como Cámara iniciadora. La segunda es el reclutamiento de tropas, que generalmente, bueno, si eventualmente se discutiera en el futuro una nueva ley de servicio militar obligatorio, ese servicio militar obligatorio debería iniciarse el debate en la Cámara de Diputados. Luego la ley reglamentaria de la iniciativa popular y la que llama a consulta popular respecto de una ley, y luego vamos a ver acusación ante el Senado. El tema del juicio político lo vamos a ver en detenimiento. Pero estas funciones son propias de la Cámara de Diputados. ¿Por qué la Cámara de Diputados se considera iniciadora en materia tributaria, en materia de reclutamiento de tropas, en materia de iniciativa popular, y luego, digamos, esas tres principalmente por un hecho concreto, que es la representación que ejerce la Cámara de Diputados? Es decir, como vimos, ya la Cámara de Diputados representa a los habitantes del país. Entonces, en general, una ley que fija un impuesto o modifica el existente afecta a los habitantes centralmente. Un reclutamiento de tropas o servicio militar obligatorio, exactamente lo mismo. Finalmente, la iniciativa popular es la posibilidad de que la ciudadanía presente un proyecto legislativo ante el Congreso, que como vimos es la única excepción a la iniciativa legislativa por parte del diputado, senadores o presidente de la República. Por fuera de estos tres ámbitos institucionales, la única alternativa de que la ciudadanía pueda presentar un proyecto de ley que debe tomar estado parlamentario, aunque eventualmente pueda ser modificado o rechazado por el Congreso, es a través de la iniciativa, la llamada iniciativa popular. Entonces, estos aspectos que involucran en forma directa a los habitantes, impuestos, reclutamiento de tropas, iniciativa popular, deben partir como Cámara iniciadora en la Cámara de Diputados de la Nación. No voy a entrar ahora en el análisis de este tema, que es propio de la bolilla 16, que vamos a ver un poco más adelante, pero el carácter de Cámara iniciadora tiene una importancia en la actualidad, porque en última instancia, si hay reformas por la Cámara revisora, la que define es, frente a las reformas o a la aceptación del proyecto originario, de la Cámara iniciadora. Por lo tanto, el carácter de Cámara iniciadora hoy tiene, digamos, un plus, un valor mayor dentro de la reforma del 94. Luego la que llama consulta popular respecto de una ley, es decir, esto tiene que ver ya sobre todo cuando se habla de una consulta popular vinculada con una ley, en la medida en que justamente es la ciudadanía, es decir, hablamos de consulta popular vinculante o consulta popular no vinculante. Respecto a la competencia propia del Congreso, se trataría de una consulta vinculada con una ley. Cuando es vinculante, el resultado obliga al Congreso a obrar conforme a ese resultado, a aprobar o rechazar, o eventualmente, si no es no vinculante, es una referencia respecto a la voluntad popular, pero que la Cámara, el Congreso no está obligado a seguir. Esto está incorporado en el artículo
39 de la Constitución, ¿no? Es una iniciativa popular vinculante o no vinculante en materia legislativa. En este caso, tanto por el hecho de que se va a consultar a la ciudadanía respecto a la aprobación o desaprobación, y eventualmente porque estamos hablando de una iniciativa propia de la competencia del Congreso, es que la Constitución establece que el debate parlamentario respecto a la convocatoria de esta consulta popular, vinculante o no vinculante, debe partir de la Cámara de Diputados. Y finalmente, es Cámara iniciadora en materia de acusación en el juicio político, es decir que cuando el juicio político está a cargo del Congreso de la Nación, es la Cámara acusadora la de diputados y juzgadora la del Senado. Ahora bien, con respecto a la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores tiene fundamentalmente funciones propias vinculadas con el acuerdo, es decir, con el otorgamiento del acuerdo. Es decir, cuando las decisiones del Poder Ejecutivo requieren, por sus implicancias, el acuerdo del Senado Nacional, en la medida en que, por ejemplo, en algunos casos, estamos hablando de funciones que abarcan la totalidad del territorio nacional y, por lo tanto, abarca la autonomía de las provincias. Una, justicia federal. La designación de los magistrados de la justicia federal, y en este caso de la justicia nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también que sigue manteniéndose bajo la jurisdicción del Estado Nacional, entre los pasos previstos, es decir, una vez que se hace el concurso, el Consejo de la Magistratura propone la terna vinculante y el presidente elige a uno de esos tres integrantes. El paso siguiente es remitir ese candidato elegido al acuerdo del Senado Nacional. Es decir, que el Senado Nacional presta acuerdo. La Constitución ha fijado además que las audiencias de acuerdo tienen que ser públicas. Es decir, que previo a prestar el acuerdo, el convocado debe ser citado a una audiencia pública y ser, preguntado por los legisladores, por los senadores nacionales, previo a la decisión de si se acepta o no se acepta el acuerdo. Pero uno de los acuerdos, como la justicia federal abarca todo el territorio, se entiende que le corresponde a las provincias decidir el acuerdo respectivo, ¿no? Porque estaría dentro de su competencia dentro de los territorios provinciales. Luego la designación y remoción de los encargados de negocios y ministros plenipotenciarios y, por supuesto, embajadores. Es decir, que un embajador, también para ser designado, requiere del acuerdo del Senado. En este caso, el motivo, la razón es que representa a todo el territorio nacional en el exterior. Tengan ustedes en cuenta que esta representación unívoca, que en este caso a partir de 1853 está en el Poder Ejecutivo Nacional a través de uno de sus ministerios, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, principalmente, que es el que tiene la competencia específica. La representación es de todo el territorio nacional, con lo cual es la representación del Estado Nacional, pero también de las provincias que lo integran, las provincias autónomas que lo integran. Entonces, por esta motivación, estos representantes diplomáticos, encargados de negocios o ministros plenipotenciarios, tienen que tener el acuerdo del Senado Nacional. La unificación de la representación, por ejemplo, comenzó a ser práctica en la Argentina,
sobre todo a partir de 1820 en adelante, a través del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que si bien no había un Estado nacional, había solamente provincias autónomas, generalmente la regla general era que las provincias delegaban en el gobernador de la provincia de Buenos Aires esa representación de la totalidad de las provincias hacia el exterior, porque evidentemente hace falta ese tipo de representación, sobre todo en ese periodo en que las gestiones fundamentales estaban dirigidas al reconocimiento de la independencia del país, ¿no? Que se había declarado en 1816, pero que en el marco del derecho internacional público, para que sea efectiva esa declaración, requiere su reconocimiento por terceros estados. Y justamente en la Argentina, por ejemplo, el proceso histórico argentino, el famoso pronunciamiento de Urquiza, que va a representar el quiebre de Urquiza con Juan Manuel de Rosas, justamente tiene que ver con esto, ¿sí? Con la representación internacional. Como una estrategia política, y a fin de ir testeando su poder real, una de las estrategias que desarrollaba Rosas en forma periódica era manifestar que ya estaba sumamente cansado y que deseaba renunciar a esa representación, y en general que hacían las provincias avalaban su continuidad, con lo cual él tomaba nota de que bueno, las provincias estaban con él. Esto se rompió en 1851 con el conocido pronunciamiento de Urquiza, que es, Urquiza le manifiesta como gobernador de Entre Ríos que perfecto, Buenos Aires va a dejar de representar internacionalmente a la provincia de Entre Ríos, y que la provincia de Entre Ríos iba a reasumir su representación internacional. Por otro lado, en la Argentina se dio también un proceso posterior que se va a dar entre 1852 y 1859, que es la separación del Estado de Buenos Aires de la Confederación. Y la provincia de Buenos Aires realizó algunas gestiones internacionales vinculadas con la posibilidad de su reconocimiento como Estado independiente a nivel internacional, por ejemplo, ¿no? Pero la práctica a partir de la Constitución de 1853 y con la incorporación definitiva de Buenos Aires en 1859 y la revisión constitucional de 1860, la representación internacional es conducida por el presidente o presidenta de la República, y por lo tanto es quien designa a los gobernadores, a los embajadores y representantes diplomáticos o plenipotenciarios. Y esa representación exige el acuerdo del Senado Nacional, por esto que he estado explicando. El otro es el otorgamiento de grados militares superiores. Grados militares superiores, es decir, la oficialidad, es decir, los grados que tienen que ver con la oficialidad, ¿no? Los grados más altos de las tres fuerzas deben ser otorgadas, es decir, son otorgadas, en este caso por el Poder Ejecutivo, a través centralmente del Ministerio de Defensa, que es el que tiene a cargo la relación del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas en forma inmediata, pero como esas Fuerzas Armadas también tienen jurisdicción sobre la totalidad del territorio nacional, se entiende que los oficiales superiores, que a la vez son aquellos oficiales con capacidad de mando, son oficiales que deben contar con el acuerdo del Senado. Por supuesto que si el Senado no da su acuerdo para un magistrado, para un representante diplomático, para un ascenso militar,
esos actos quedan truncados. Es decir, el magistrado no puede ser designado, el embajador o ministro plenipotenciario no puede ser designado y el militar no puede ser ascendido. Es decir, que es una etapa fundamental, necesaria e imprescindible para cerrar el proceso de selección y designación de esos funcionarios. Por lo tanto, el Senado tiene un poder autónomo de evaluación frente a esos requerimientos y eventualmente decidir no dar el acuerdo. Y finalmente, en el caso del estado de sitio, cuando el motivo del estado de sitio es ataque externo, que puede ser declarado por el presidente de la República con acuerdo del Senado Nacional, en este caso, ataque exterior. ¿Por qué se entiende en este caso presidente de la República y Senado? Porque lo que está afectándose es la soberanía nacional. Es decir, un ataque externo, es decir, de una fuerza armada exterior, es decir, fuera del que pertenece a otro Estado, representa un ataque a la soberanía nacional. Y en la medida de tal, no solamente afecta a la totalidad, a la soberanía en relación a la totalidad del territorio, sino también tiene repercusiones respecto a la representación de ese territorio por parte de las provincias autónomas. Con lo cual, frente a ese contexto, la Constitución está exigiendo el acuerdo del Senado en esa circunstancia, ¿no? Estado de sitio por ataque exterior. Ahora bien, algunos aspectos que son propios del Senado, es cámara iniciadora en el tratamiento de la ley convenio sobre coparticipación. La Constitución Nacional establece o introdujo en 1994 una regulación del régimen de coparticipación. Ese régimen de coparticipación se llama ley convenio porque se inicia con un acuerdo previo de distribución de recursos entre el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 24 provincias del país. Entonces ese es el paso previo. Una vez que se ha llegado a ese acuerdo debe ser remitido al Congreso Nacional para su respectivo debate, iniciándose ese debate en la Cámara de Senadores. Bueno, ¿por qué se establece la Cámara de Senadores como Cámara iniciadora? Bueno, porque justamente está sobre todo vinculado con las provincias y la obtención de recursos por esta frente a la recaudación de impuestos directos por parte del Estado Nacional, que es esos impuestos directos, en principio, conforme a la Constitución, tienen que ser recaudados por las provincias y por la ciudad autónoma, en forma directa. Pero, sobre todo a partir de la crisis de 1930 en adelante, el Estado, por esas situaciones de emergencia, comenzó a percibir impuestos directos. El impuesto directo clásico es el impuesto a las ganancias, que a partir de ese momento pasó a ser un impuesto nacional, aunque le correspondía percibirlo a las provincias. Por lo tanto, la obligación del Estado nacional es no quedarse con todos esos recursos, sino coparticiparlos, es decir, distribuirlos. Pero ese convenio, ese acuerdo previo, nunca se ha podido lograr en la Argentina del 94 hasta hoy en día. ¿Por qué? Porque la distribución de los recursos no está en relación directa con la recaudación de ellos. Es decir, las provincias más grandes, más desarrolladas, reciben menos de lo recaudado en su territorio.
y las provincias menos desarrolladas y con menor actividad económica reciben más de lo que se ha recaudado en su territorio. Y entonces ahí hay una puja que hasta el presente no se ha podido resolver en forma definitiva a través de este acuerdo. Pero de lograrse ese acuerdo, como lo que está en juego es, en definitiva, un impuesto cuya recaudación le corresponde inicialmente a las provincias y a la ciudad autónoma, entonces deben participar como Cámara Iniciadora en el tratamiento legislativo de esta ley de acuerdo. Luego, leyes que provean al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Que esto tiene que ver, bueno, crecimiento armónico y poblamiento, es decir, que como abarca la totalidad del territorio nacional, evidentemente está involucrando la representación de las provincias en el Congreso Nacional. Luego, leyes que tratan el desequilibrio de desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones. Es decir, que esta es otra cuestión. Por ejemplo, en general, muchas veces el Congreso ha dictado leyes de fomento para determinadas actividades, que justamente lo que pretenden es fomentar actividades económicas en provincias con menor desarrollo o con menor capacidad económica. Por eso lo poblacional, el crecimiento armónico y lo que tiene que ver con romper con el desequilibrio entre provincias, se hace a través del Congreso Nacional con leyes de carácter general que procuran este objetivo de naturaleza nacional, pero con la intervención iniciadora del Senado porque involucra a las provincias autónomas y a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que está representada institucionalmente, están representados institucionalmente en el Senado Nacional. El tema del poblamiento, el tema del desarrollo armónico, el tema del equilibrio, son temas centrales en la Argentina en relación al funcionamiento del federalismo. Es decir, justamente la ruptura de estas realidades es la que ha generado también una fuerte fisura en el funcionamiento efectivo del federalismo en la Argentina. Es decir, poblaciones, provincias que tienen una gran población, como sucede en el caso de la provincia de Buenos Aires, que no sé, creo que anda en torno de los 14 millones de habitantes, y otras provincias que tienen 1 millón de habitantes o menos. Entonces, evidentemente, todo eso está generando un desequilibrio que ha sido muy difícil de superar efectivamente, a pesar de que, por ejemplo, no solamente la Constitución del 94 habla de las provincias, sino habla también de la posibilidad de que las provincias generen regiones, es decir, se regionalicen en su funcionamiento. Por supuesto que estamos hablando centralmente de provincias que son limítrofes o que están próximas, ¿no? Y que pueden construirse como región, como un mecanismo para tratar de resolver esas diferencias, pero lo cierto es que en la Argentina esas regiones no se han construido concretamente, no se han constituido. Es decir, es una alternativa que el constituyente, digamos, incorporó, pero que no ha sido efectiva. Entonces, estos aspectos no dejan de ser aspectos importantes en el funcionamiento efectivo del sistema federal, pero que en realidad la realidad concreta es que estas situaciones de diferencia poblacional, de desarrollo y de desigualdad o desequilibrio entre provincias se sigue manteniendo en el tiempo, a pesar de que el constituyente procuró, sobre todo con la reforma del 94, generar algunas alternativas para su superación. Y por último,
se señala que la Cámara de Senadores funciona, como, como Cámara juzgadora en el juicio político. Vamos a entrar ahora a analizar el juicio político. ¿En qué consiste el juicio político? En principio, ¿cuáles son los funcionarios alcanzados por el juicio político? A cargo del Congreso Nacional. Presidente y vicepresidente de la República, jefe de gabinete de ministros y ministros del Poder Ejecutivo Nacional, en primer lugar. Esos son los que se encuentran alcanzados dentro del Poder Ejecutivo. Y dentro del Poder Judicial, miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de la reforma de 1994, bueno, los vuelvo a repetir, me piden acá que los repita. ¿Cuáles son los funcionarios alcanzados por el juicio político? Presidente de la República, vicepresidente de la República, jefe de gabinete de ministros, ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Y por otro lado, dentro del Poder Judicial, miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que para ser destituidos por incumplimiento de sus funciones, aún frente a su voluntad de no retirarse y eventualmente frente a la posibilidad de resistencia que se daría, no se da, por ejemplo, el Poder Ejecutivo es una cosa, digamos, es una práctica que en general cuando un ministro disiente con los criterios del presidente de la República, lo que hace es presentar la renuncia y retirarse y el presidente sustituirlo, o eventualmente si el presidente considera que es ineficaz en el ejercicio de su función, lo sustituye, porque el jefe de gabinete de ministros y los ministros del Poder Ejecutivo los designa el presidente de la República, en principio, y puede destituirlos. Entonces generalmente se consideran colaboradores en la medida en que la Constitución define que el Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal y el titular recibe el título de presidente de la Nación Argentina. Es decir, que evidentemente en ese sentido no se han producido casos, sobre todo, de sometimiento al juicio político, sobre todo cuando estamos hablando de ministros o jefe de gabinete, pero eventualmente sí podría ser sometido a juicio político por voluntad del Congreso el presidente y vicepresidente de la República en la práctica, ¿no? Esto no quiere decir que los restantes funcionarios no lo pueden estar, pero en general van a existir. Cuando hay, se llaman las crisis de gabinete dentro del Poder Ejecutivo, se sustituye. Es decir, vean ustedes lo que pasó, por ejemplo, recientemente con la sustitución de la doctora Lozardo por el doctor Soria en el Ministerio de Justicia. Es decir, generalmente no son situaciones que se resuelven desde el punto de vista político. Y ningún ministro, frente a la pérdida de confiabilidad con el presidente, se apoltrona en un lugar y dice, no, yo de acá no me voy. Es decir, porque, digamos, es una práctica política razonable de que son colaboradores de este. Entonces es muy difícil que se dé la posibilidad de que un jefe de gabinete o que un ministro sea sometido a juicio político, pero sí un presidente de la República o un vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia de la República, porque la única manera de apartamiento en este caso es la renuncia desde el punto de vista voluntario, y si no renuncia, bueno, la alternativa frente a la no renuncia y el mal desempeño es el juicio político. Algo similar sucede en el Poder Judicial con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puede haber causales de mal desempeño, por supuesto que el integrante de la Corte puede renunciar y retirarse. Pero si no se retira,
y se considera que el mal desempeño es grave, y bueno, no corresponde más que iniciar el juicio político ante la Cámara de Diputados. Con respecto al Poder Judicial, la reforma de 1994 estableció un mecanismo diferenciado para los llamados jueces inferiores a la Corte Suprema, donde ya no se recurre al juicio político, que era la regla hasta 1994 en relación al Poder Judicial Federal y Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la actualidad, juicio político para integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y juicio de responsabilidad por la acusación del Consejo de la Magistratura y el juzgamiento por un jury de enjuiciamiento. El mecanismo se ha modificado. No es que no existe para los restantes jueces, sino que ya no sigue siendo el juicio político. ¿Cuál es la finalidad del juicio político? Bueno, la finalidad del juicio político es la destitución y la posibilidad de declararlo incapaz de ocupar cargos públicos como consecuencia de la destitución. Pero no juzga responsabilidades civiles ni penales. Es decir, lo que se hace es juzgar, y en este caso estamos hablando de juicio político a través de un órgano político, es juzgar políticamente si las faltas, los incumplimientos, que en última instancia ahora vamos a definir cuáles son, tienen la gravedad suficiente para generar la destitución. Es decir, apartamiento del cargo, que es la destitución, apartamiento del cargo, y eventualmente, si las razones de ese apartamiento son graves o muy graves, establecer también su incapacidad futura a ocupar cargos públicos. Pero nunca para determinar responsabilidades civiles o penales como consecuencia de esos incumplimientos. ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles son las causales? Las causales están definidas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Esos incumplimientos son comisión de delitos dolosos en el ejercicio de su función, comisión de delitos dolosos fuera del ejercicio profesional de la función, y o mal desempeño. Estas son las tres causales. En principio se debe tratar de delitos dolosos. Esos delitos dolosos que son delitos voluntarios. Los delitos voluntarios. Es decir, los delitos que se cumplen, son los llamados delitos dolosos, son los delitos voluntarios. Los que se cumplen con la plena voluntad. Los otros son los que llamamos delitos culposos. Es decir, donde hay culpa, no hay dolo, es decir, no hay voluntad de ejecución. El caso típico, para que ustedes tengan una diferencia, es el homicidio simple. Yo mato a una persona deserrajándole 5 tiros, por ejemplo, es un delito doloso. Yo tuve voluntad, tomé el arma, lo disparé, etc. Un accidente de tránsito que trae como consecuencia la muerte de un peatón, por ejemplo, es culposo. ¿Por qué? Porque se entiende que esa persona no salió con el auto, por ejemplo, con la intención de matar a ese peatón, porque si no estaríamos ante un homicidio, sino que incumplió o infraccionó determinadas normas de tránsito y como consecuencia de eso, el resultado fue la muerte de un tercero. Es decir, que no actuó con la voluntad clara, decidida, definida de cometer el ilícito, sino es como consecuencia de una conducta negligente o culposa. Entonces, para que haya causal, el delito tiene que ser doloso. Si es culposo, no entra dentro de las causales. La tercera, bueno, la segunda cuestión es que esos delitos dolosos
se pueden cometer dentro de la función o por fuera de él. Hubo un caso paradigmático en la Argentina de los últimos años, que fue un juez federal de Santa Fe, de apellido Fraticelli, que en definitiva fue destituido por un juicio político en razón de considerarlo prima facie autor del homicidio de su hija. Aunque el ejemplo también es importante para señalar que no necesariamente la determinación de causal fija la responsabilidad penal consiguiente. Es decir, no es que después fue condenado. En el caso de Fraticelli, por ejemplo, fue destituido por ese motivo, pero luego no fue condenado penalmente. El delito fue, el juicio por el cual se lo condenó fue anulado por una cuestión de prejuzgamiento, porque un juez que lo juzgó penalmente a la vez había formado parte del proceso de destitución, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, y por lo tanto se entendió que esa destitución, ese juicio estaba teñido de parcialidad por esa razón. Entonces la Corte terminó declarándolo nulo y luego en un segundo juicio fue absuelto. Entonces esto sirve para marcar esta cuestión, que una cosa es la destitución y otra cosa es la responsabilidad penal o civil consiguiente, aunque las causales de la destitución encierren algún tipo de responsabilidad. Pero son dos ámbitos absoluta y totalmente autónomos. Es decir, el hecho de que un juez haya sido destituido porque se lo considera responsable de la comisión de delitos dolosos, por ejemplo, no necesariamente cuando es destituido y luego sometido a la justicia penal lo va a condenar. Eventualmente puede darse la destitución por esa razón y luego la absolución en la materia penal específica. Esto marca la separación entre lo que es juicio político y lo que es el juicio de responsabilidad civil o penal. Consiguiente, que el juicio político no abarca, no contiene y no juzga. ¿Se entiende? Entonces eso es importante para tener en cuenta. El caso Fraticelli es bien significativo en ese sentido. Y luego está finalmente el mal desempeño, que es generalmente la causal que justifica, digamos, la mayoría de los casos de juicio político. Es el caso Fraticelli, fue un caso excepcional, pero en general las imputaciones tienen que ver con el mal desempeño. Y por lo tanto el mal desempeño como causal es una causal genérica. Una causal genérica. Es por eso que, por ejemplo, cuando se reguló la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación, en la última reforma, por ejemplo, del 2006, que es la última reforma válida del Consejo de la Magistratura, es decir, la reforma vigente, además la ley fijó determinadas situaciones específicas que podían constituir mal desempeño. Porque el mal desempeño en materia judicial tiene como dos etapas, porque puede haber mal desempeño que simplemente genere violación de dispositivos administrativos o de funcionamiento que tienen como sanción en general la multa. Y hay otras conductas que pueden generar mal desempeño y motivar el juicio político, pero que deben calificarse como graves en general. Ahora, en la práctica, puede resultar que una conducta que pueda ser calificada en principio como una infracción administrativa, por ejemplo, un juez que ha llegado en algunas ocasiones tarde al despacho o no se ha presentado de un modo injustificado. Y bueno, lo ha hecho una vez, lo ha hecho dos veces. Evidentemente, eso puede generar una infracción administrativa, pero no una destitución.
Ahora, si ese juez de los 5 días de la semana que tiene que ir, 3 no va y lo hace en forma reiterada, y eso ya adquiere una gravedad que podría poder generar la destitución porque estaría expresando una voluntad de no cumplimiento de su función específica. Entonces, si bien el concepto de mal desempeño es un concepto amplio, es decir, en general se tiende a señalar de que ese mal desempeño no puede reflejar una conducta aún contraria a las normas, que sea esporádica, que no tenga gravedad o que no se reitere, sino que debe tratarse generalmente de una conducta reiterada. Y para que esa conducta sea reiterada, bueno, debe reproducirse en diversas causas, debe reproducirse en diversas circunstancias para justificar esa gravedad que involucra el mal desempeño. En el caso particular del juicio político, vuelvo a insistir, a cargo del Congreso, es una mirada política que se lleva adelante sobre las causales. El debate sobre si esas causales que se han alegado, por ejemplo, cuando hay una denuncia, un juicio político contra el presidente de la República, llevar adelante un juicio político contra el presidente de la República, o llevar adelante un juicio político contra el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, evidentemente hay que ver cuáles son las causales que se alegan y luego esas causales, por supuesto, se debaten y se resuelven en la Cámara de Diputados. En general, todo el procedimiento previo se hace en la comisión de juicio político. Las cámaras tienen la comisión de juicio político, cada una de ellas. Por lo tanto, en la Cámara de Diputados existe una comisión de juicio político que es la que prima facie analiza la denuncia, analiza los antecedentes, pide o produce prueba y eventualmente como consecuencia de eso formula un dictamen. Y si el dictamen puede ser favorable al enjuiciamiento o puede ser adverso al enjuiciamiento. O eventualmente puede haber, como sucede con otras comisiones, un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, ¿no? Conforme sus integrantes. Ahora, ese dictamen se lleva al plenario de la Cámara y ahí se vota. Lo que establece la reglamentación es que para acusar, la reglamentación propia del Congreso, que para acusar hace falta los 2/3 del total de miembros presentes de la Cámara. Es decir, es una mayoría agravada para poder resolver la acusación. Es decir, el motivo es que esa acusación no sea voluntad de una sola fuerza política. Es decir, al exigirse los 2/3 de los presentes, en principio debe haber un cierto grado de acuerdo político partidario para votar favorablemente al enjuiciamiento. Si no se logra esos 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, no hay acusación. Esa situación se dio durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde. Varios integrantes de la Corte fueron llevados a juicio político, fueron acusados. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sacó dictamen favorable al enjuiciamiento, pero luego, puesto a consideración ese dictamen al plenario de la Cámara de Diputados, ninguno de las causales y de los jueces sometidos a presunta responsabilidad obtuvieron esos 2/3 de los presentes y por lo tanto ahí feneció el juicio político. Es decir, que si no hay acusación, el juicio político fenece. En el caso en que haya acusación de la Cámara de Diputados,
por determinadas causales y en relación a determinado funcionario, esa acusación es elevada al Senado Nacional. En el Senado Nacional hay un trámite similar en el sentido de que una comisión de juicio político va a analizar el juicio, etcétera, va a analizar los antecedentes y eventualmente, una vez que ello se ha llevado, se lleva al plenario de la Cámara a fin de que el plenario de la Cámara, también con los 2/3 de los presentes, resuelve si destituye o no destituye. La Cámara de Senadores, por supuesto que puede destituir al haber acusación o eventualmente rechazar la acusación y no destituir. Es decir, que estaríamos en esa doble situación. Para que un funcionario sometido a juicio político sea destituido, tiene que ser acusado por el Congreso y además destituido por el Senado. Ambos actos tienen que producirse. Si no hay acusación, el juicio político fenece. Si hay acusación y el Senado no destituye, entonces la consecuencia o el resultado es de no responsabilidad o no culpabilidad y por lo tanto no hay destitución. Ese es el funcionamiento actual del el tema del juicio político. En general, estas causales pueden tener que ver, sobre todo mal desempeño, con impericia técnica o con cualidades éticas. Es decir, por supuesto que, por ejemplo, un juez que en forma constante, permanente, concurre alcoholizado al tribunal, por ejemplo, sería una conducta, una cualidad ética negativa que frente a la reiteración podría ser considerado un mal desempeño. O impericia técnica, el conocimiento del derecho, prevaricato, es decir, el favorecer en forma, perder la imparcialidad, es decir, favorecer en una forma notoria la conducta de alguna de las partes en el proceso, etc. Bueno, finalmente, el juicio político refiere a dos cuestiones que son la renuncia, los efectos de la renuncia, es decir, qué pasa si al presidente de la República se le presenta una demanda de juicio político, va a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados decide acusarlo ante el Senado y el presidente de la República renuncia. Esto aplicado también a un juez de la Corte. Sucede esto. O existe la denuncia de juicio político o eventualmente hay una acusación que pasa al Senado a un miembro de la Corte y el miembro de la Corte renuncia. Bueno, la práctica es que en general las renuncias por regla desde el punto de vista político se aceptan. ¿Ante quién se presenta la renuncia del presidente y vicepresidente de la República? Ante el Congreso Nacional. ¿Ante quién se presenta la renuncia del miembro de la Corte y de los miembros del Poder Judicial Federal y Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ante el presidente de la República. En general, hay como dos posiciones. Si el funcionario que recibe la renuncia, estamos hablando del Congreso Nacional, o estamos hablando del presidente de la República, acepta la renuncia, el juicio político concluye. ¿Por qué? Porque el efecto que es destituirlo, bueno, se logra, se retira voluntariamente, aunque las consecuencias no son las mismas. Por eso ha sucedido muchas veces que jueces sometidos a juicios de responsabilidad o en tiempos pasados a juicios políticos, que no ha sido tampoco la regla, es que para evitar las consecuencias renuncian. Y ese es el presidente de la República, acepta la renuncia y por lo tanto ese juicio político deja de existir como tal. Hay otra posición doctrinaria que sostiene que una vez iniciado el juicio político,
este debe continuar y la renuncia aún presentada no debe ser aceptada. Porque por supuesto, por ejemplo, si un juez se retira por renuncia, no pierde derecho alguno. Pero si un juez es destituido por mal desempeño, eventualmente, y además es sancionado con la imposibilidad de ocupar otro cargo público, es decir, volver a ser juez, esto evidentemente genera una consecuencia además sobre sus futuros derechos, que está debatida, pero que existe. Es decir, porque es esa misma responsabilidad, bueno, lo está colocando en una situación de incumplimiento de sus deberes y de sus funciones. Por lo tanto, la situación es claramente diferenciada. La práctica argentina es que generalmente el funcionario sometido a juicio político renuncia y la autoridad competente acepta esa renuncia. Esta ha sido la regla en general en la Argentina. Por lo tanto, el juicio político queda truncado. Esta es una realidad respecto al tema de la renuncia y los efectos. O sea, si se produce la renuncia y la renuncia se acepta, el efecto es que el juicio político en trámite penece, sin una resolución definitiva. El otro aspecto para analizar es la justiciabilidad de la decisión del juicio político. En principio se ha entendido que el juicio político, digamos, no es justiciable. Es decir, en el caso del juicio político llevado adelante ante el Congreso Nacional, se habilita prima facie, digamos, la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a la existencia de ese juicio político. Pero la Corte ha definido una regla general, que es que las causales y la evaluación de las causales efectuadas por el Congreso Nacional, lo mismo sucede en el otro sistema, digamos, de jurado de enjuiciamiento, pero no pueden ser sometidas a revisión judicial. Es decir, que no se puede discutir judicialmente si la gravedad de las imputaciones y la sanción final guardan relación de razonabilidad. Yo no puedo discutir judicialmente eso. El único motivo que puedo alegar judicialmente, ha dicho la Corte, es la violación al debido proceso y la defensa en juicio. Es decir, que eventualmente, por ejemplo, que es lo que se da particularmente, el juez destituido, la posibilidad del juez destituido, como sucedió posteriormente en la Argentina, durante la presidencia de Néstor Kirchner, por ejemplo, donde esos mismos jueces, varios fueron sometidos nuevamente a juicio político por una diversidad de motivaciones, fueron acusados por diputados, fueron destituidos por el Senado Nacional, como fue el caso, por ejemplo, el de Bogiano, el caso de después Molineo Connor, bueno, fueron destituidos por el Senado, luego recurrieron a la Corte, por ejemplo, como es el caso de Bogiano, y la Corte reafirmó, digamos, esa separación en la medida en que entendió que no se violaba el debido proceso y la defensa en juicio. ¿Esto qué significa? Bueno, que el derecho de defensa estuviera debidamente respetado. Es decir, que el juez, en este caso, el juez acusado o el funcionario acusado, puede haber formulado su descargo, puede haber ofrecido prueba en el transcurso del proceso y haya podido, por supuesto, examinar esas pruebas producidas, garantizándose el debido proceso y la defensa en juicio. Si eventualmente se diera una vulneración del debido proceso o la defensa en juicio, entonces habría la posibilidad de que la justicia revocara el juicio político y eventualmente ordenar la realización de uno nuevo. Pero es la única causal desde el punto de vista de la justiciabilidad, ¿no? Es
decir, no hay otra causal que justifique o habilite ese proceso. Deseo recalcar, digamos, acá dos cuestiones fundamentales. En general, sobre todo, bueno, en los casos de los funcionarios judiciales, miembros de la Corte, y también en el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo, es decir, la destitución es una condición necesaria para el pleno juzgamiento de responsabilidad penal o civil consiguiente. En realidad, se ha sostenido de que los procesos penales, por ejemplo, contra un juez de la Corte, si hay un juicio penal, puede avanzar hasta determinada etapa probatoria, pero no puede someter a juicio pleno a ese funcionario hasta que no sea destituido. Por lo tanto, esos funcionarios tienen un fuero que los protege para el pleno juzgamiento, para la posibilidad del pleno juzgamiento. Es decir, el juzgamiento puede avanzar, pero eventualmente la posibilidad de condenar definitivamente depende de la destitución. Y en muchos casos también depende de la posibilidad de convocatoria por medio de la fuerza pública, es decir, que un juez, en la medida en que tiene determinadas inmunidades, bueno, se niega indagatoria, no podría ser conducido por la fuerza pública para prestar esa declaración indagatoria, salvo que fuese destituido, en cuyo caso estaría en esa condición. Pero la pérdida de fueros es una pérdida necesaria que en el caso de los funcionarios del Poder Ejecutivo y los funcionarios judiciales sometidos a juicio político requiere como paso previo para el pleno juzgamiento. Si no, no hay posibilidad de un pleno juzgamiento posterior. Entonces, este es un factor importante para tener en cuenta. Y por otro lado, señalar que con respecto a la naturaleza del juicio político, vuelvo a insistir con esto, es un juicio que, como su nombre lo dice, es de evaluación política. Y por lo tanto, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, tanto diputados como senadores votan conforme también es el posicionamiento político del bloque frente a ese problema o frente a esa decisión. Por eso vuelvo a insistir en que se trata de una decisión de carácter político, centralmente de carácter político. En la Argentina, por ejemplo, en 1994 se modificó la responsabilidad de los jueces federales y nacionales de la capital federal por debajo del cargo de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, justamente se modificó por este sistema que ya expliqué, acusación del Consejo de la Magistratura y juzgamiento por el jurado de enjuiciamiento, justamente porque los juicios políticos resultaban inoperantes, es decir, los niveles de responsabilidad, sobre todo para los jueces inferiores, fueron escasísimos. Los casos fueron muy escasos. Y en general, por supuesto, que el juicio político, como su nombre lo dice, no es un juicio jurídico, no es un juicio de evaluación jurídica, es un juicio de evaluación política. Por lo tanto, determinadas causales podrán resultar de cierta gravedad, pero si políticamente no generan la voluntad de destitución, no la generan. Tengamos en cuenta esto, que los criterios de evaluación son distintos.
y esos mismos criterios de evaluación distintos hacen que también resulten independientes. La relación que existe es que el juicio político en materia penal juega como un antejuicio, porque el juez puede eventualmente ser juzgado en una etapa primaria, pero no luego sometido plenamente al proceso penal, sino es destituido. Pero una vez destituido, aún por razones, como expliqué que en el caso Fraticelli, por causas penales, por considerarlo presuntamente responsable de un homicidio, evidentemente eso de ninguna manera genera la futura condena en sede penal. Es decir, que el juzgamiento de responsabilidad en un juicio político o en un juicio de responsabilidad es de una naturaleza y el juicio jurídico en materia civil y penal es de otra. Y por ende no están vinculados respecto al resultado final. Sí están vinculados respecto a la posibilidad de continuar plenamente, en forma plena, la responsabilidad personal o individual. Tal es así que, por ejemplo, cuando se han producido faltas que generan responsabilidad civil, en general no se demanda al juez responsable, sino se demanda al Estado a través del Poder Judicial, justamente para evitar la cuestión de la destitución, para el juzgamiento personal. Pero en materia penal, como la responsabilidad es personal, es individual, ahí los fueros se corresponden claramente con la imposibilidad de continuar si ese funcionario judicial no es destituido en materia penal, porque también el carácter de la responsabilidad es distinto. En la responsabilidad civil hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad institucional. En la materia penal es solo individual. Entonces la repercusión también es diferente en un caso o en otro. Bueno, vamos a dejar acá. En la próxima clase, que va a ser el próximo miércoles 5, vamos a comenzar a analizar la bolilla 16 del programa, que está a mi cargo. Esa bolilla 16 habla del tema del proceso de sanción de las leyes, donde vamos a analizar cómo fue el sistema de la Constitución histórica y vamos a analizar la actual reforma de 1994, que ha procurado un proceso de simplificación del proceso de sanción legislativa, y vamos a explicar un poco el funcionamiento del Congreso en esta materia. Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles.